Love, love, love. Yeah, we don't always live what we believe. Muy buenas noches, iglesia. Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestras noches ICCP en familia. Estamos muy felices de que hoy estés conectado con nosotros en nuestra transmisión en vivo. Dispón tu corazón para lo que Dios quiere hablar con nuestras vidas. Y no olvides quedarte hasta el final. Llegó el momento de exaltar el nombre de Dios, así que quiero invitarte a que te pongas de pie y nos acompañes con tus palmas, con tu voz, con todo tu ser para decirle a Él. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz. Ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo has cambiado. Oh, díselo y no me callaré. Cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Disfruta con toda tu familia cantándole a nuestro Dios. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz. Ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo has cambiado. Díselo. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Oh yeah, oh yeah, Ahora tú. oh yeah, oh yeah. Vamos con tus palmas, diciéndole gracias, Señor, porque cambias todo a tu favor. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo has cambiado. Oh. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y no me
que Dios es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en su trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Firme estaré, pues solo Dios en su trono está. En el trono está. En el trono reina. Señor soberano, por siempre. En el trono está. Dale el mejor de tus aplausos al Rey. Dile, Señor, en ti está nuestra confianza, Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, muy buenas noches. Doy gracias a Dios por el privilegio que tenemos esta noche de recibir la palabra. Espero que ustedes se encuentren muy bien y espero también que el Señor sea hablándoles, fortaleciéndoles mediante la palabra en este momento. Quiero compartirles el título del mensaje es Orgullosos del Evangelio. Entendiendo que nuestro mayor orgullo como creyentes es poder decir yo soy de Cristo y poder proclamar por donde quiera que vayamos el estar con Cristo, porque necesitamos mostrar a nuestro Señor en nuestra vida y mostrar que a nosotros nos gobierna Cristo Jesús. Viendo esto también entiendo que la naturaleza de nosotros como seres humanos es muchas veces no incomodar a los demás. Por lo tanto, siempre tratamos de hablar temas que no incomoden. Se habla de política, se habla de otras personas, aún de chismes y cosas de esas, ¿no? Farándula, televisión, novelas, cosas que no incomodan a los demás. Pero en el momento en que vamos a hablar del Evangelio, muchas personas se incomodan. Por lo tanto, también el creyente comienza a abstenerse de hablar del Evangelio y comienza a tener vergüenza. Vergüenza de que le digan evangélico, vergüenza de que le digan cristiano y muchas otras cosas más. Entendiendo esto, nosotros debemos tener claro en quién hemos creído y en quién estamos firmes. Por lo tanto, hoy veremos en la palabra que nosotros necesitamos estar orgullosos del Evangelio. Tomando la palabra en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, encontramos nuestro primer punto. Y leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Allí es donde nosotros tenemos que ver algo. Lo primero que dice Pablo es, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y usted y yo necesitamos decirlo también. ¿Por qué no me debo avergonzar del Evangelio? Porque mismo Pablo dice, porque es poder de Dios. Mis hermanos, usted y yo, si estamos en el Evangelio, tenemos el poder de Dios. Entendiendo qué es el poder, que es la capacidad de hacer algo. Antes de recibir a Cristo no teníamos la capacidad de hablar del Evangelio. No teníamos la capacidad de orar por enfermos, no teníamos la capacidad de ir a consolar a otros. Pero ahora que estás en el Evangelio, tienes el poder, que es la capacidad que Dios nos da mediante el Espíritu Santo. Es poder de Dios, mis hermanos. Por lo tanto, no nos debemos avergonzar del Evangelio. Pero también nos muestra la palabra allí que ese poder es para salvación a todo aquel que en Cristo cree. Es para salvación. Hermano, el poder que el Señor nos ha dado, la capacidad de hacer lo que antes no podíamos hacer, es para salvación primeramente. Nos dice allí la palabra
que para el que cree, para el judío primeramente y después para el gentil. Pero nos muestra aquí por qué al judío, porque se le había entregado la palabra, se le había encargado al pueblo de Israel llevar la palabra por donde quiera que estaban y que otras personas, otros pueblos reconocieran que hay un solo Dios al cual se le da gloria y honra. Y hoy nosotros tenemos esa tarea. Así que, mi hermano, no nos avergoncemos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de tu vida, para salvación de tu familia, para salvación de tus amigos, de tus vecinos. No te avergüences del evangelio. En estos momentos probablemente muchos te preguntarán: ¿y por qué Dios no hace algo? ¿Y por qué Dios no está moviéndose? ¿Y por qué Dios no sana a los enfermos? Y muchas veces no tenemos respuestas, pero no te avergüences del evangelio, porque Dios sigue siendo fiel y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y allí es donde encontramos el segundo punto, mis hermanos. Y nos habla que el versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mis hermanos, entendiendo esto, que es justicia de Dios, el evangelio es justicia de Dios, somos justificados para estar en paz con Dios. Por medio del evangelio encontramos un camino hacia el Padre. Encontramos a Jesucristo, el cual nos justificó en el momento en que pagó allí en la cruz nuestros pecados y resucitó también por amor a nosotros. Se desata la justificación para usted y para mí, como nos lo enseña allí mismo en Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Y encontramos allí en Romanos capítulo 5: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vemos aquí en la palabra que nos invita también nuevamente Pablo a no avergonzarnos, porque nos lleva a esta justificación por medio de Cristo Jesús a estar en paz con Dios. Y nos habla también de las pruebas. Que nosotros no nos avergoncemos del evangelio o estemos en el evangelio no quiere decir que no vayan a haber pruebas. Usted, mi hermano, si ya lleva tiempo en el evangelio, usted sabe que estando con Cristo no se enferma, que estando con Cristo pasan crisis familiares, económicas, pero también hay momentos de abundancia. Pero le invito a que no se descuide en esos momentos de abundancia, porque nosotros en Cristo estamos en todo momento a periodo de prueba. En todo tiempo, la abundancia también es una prueba, donde muchos caen allí confiados en que todo está bien, donde mengua su vida devocional, donde mengua su intimidad con Dios, porque no hay problemas, porque no hay dificultades. Pero aquí la palabra nos enseña la justificación por medio del evangelio. No podemos avergonzarnos de esto. Debe ser un orgullo poder decir: oiga, yo estoy con Cristo y soy justificado por la fe en Cristo Jesús, la cual me llevará un día al reino de los cielos, y porque estoy en paz con Dios, entonces me levantaré cada día y creeré en aquel que me ha sacado de las tinieblas a la luz admirable. Viendo esto, mis hermanos, también conocemos la justificación por medio del evangelio. Mi hermano, si usted no confía en la palabra de Dios, si usted no confía en el evangelio, si usted no está seguro en el evangelio, en cualquier momento nos va a ocurrir como aquel hombre que edificó su casa sobre la arena. Van a venir vientos, van a venir lluvias, van a venir ríos y golpean contra la casa, pero si no estamos firmes, en cualquier momento caemos, en cualquier prueba caemos. Desechamos el evangelio y muchos prefieren decir: yo no sigo a Dios, yo no busco más a Dios porque hay pruebas, porque hay dificultades o porque le fallé. Pero mi hermano, nosotros somos justificados. Aún la misma palabra nos dice: abogado tenemos, y nos enseña aquí la palabra
Y no solo esto, en el versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mi hermano, eso de que nos gozamos en las tribulaciones, también nos habla Santiago allá en el capítulo 1 y nos dice goces en las diferentes pruebas. Pero en el versículo 12 del capítulo 1 en Santiago también nos dice, oiga, aquel que soporta la tentación, aquel que resiste la prueba, aquel que ha amado a Dios, se le dará la corona de vida. Mi hermano, no te avergüences del evangelio, porque hay un premio, porque hay una corona de vida, porque hay el reino de los cielos esperándote allí. Está Cristo Jesús esperando que su iglesia pueda ser llevada y no que te quedes, sino todo lo contrario, que en el reino de los cielos nosotros entendamos que el Señor va a estar con los brazos abiertos esperándonos, porque no te avergonzaste, porque estuviste orgulloso sabiendo que has sido justificado por Cristo Jesús. Así que mis hermanos, viendo esto, la fe en el evangelio nos hace justos y por lo tanto nosotros debemos estar orgullosos en esta nueva vida que tenemos por medio de Cristo Jesús. Y aquí es donde encontramos el tercer punto. Pero antes de tomar el tercer punto, quiero recordar los dos primeros. El primero es: no me avergüenzo. Yo le invito a que usted todas las mañanas y cada vez que tenga una prueba con algún familiar que le refute cosas, usted en su mente diga: no me avergüenzo. Probablemente no tengo todas las respuestas, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, porque es justicia de Dios, la cual nos hace estar agradados con Dios, nos hace estar bien con Dios. Allí entonces es donde encontramos paz con Dios por medio de la justificación. Pero encontramos el tercer punto y es importante, recordando que no te avergüenzas del evangelio, que el evangelio es justicia de Dios. Y lo tercero, necesitamos confesarlo. El tercer punto encontramos esto: necesitamos confesarlo. Necesitamos confesar el evangelio. Necesitamos confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Acompáñenme allí a Mateo capítulo 10, versículo 26 al 28. Vamos allá a Mateo 26, versículo 26. Mateo 10, 26 al 28, nos dice la palabra: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que os oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Cuidado con esto. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vemos aquí, mis hermanos, que el mismo Señor Jesús nos invita primeramente a los apóstoles y segundo a nosotros, entendiendo que vienen persecuciones venideras. Nos dice: no teman. Mi hermano, no le tenga temor a aquellos que señalan, no le tenga temor a aquellos que ofenden, no le tenga temor a decir yo creo en Cristo, no le tenga temor a decir yo creo en el evangelio y predico el evangelio de mi Señor. No tenga temor, porque la palabra es clara y nos dice: oiga, al que hay que temerle es aquel que tiene gobierno en el alma y en el cuerpo y que nos puede mandar al infierno. No está hablando de Satanás, está hablando del Señor Jesús, está hablando de nuestro Dios. Mis hermanos, al único que nos es necesario temerle es a nuestro Dios, no a los hombres. Los hombres se podrán burlar, pero no podrán hacer más nada, mi hermano. No podrán hacer daño a tu cuerpo, y aun si lo hicieran, mis hermanos, es un orgullo. Dice Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo me imagino ese Pablo 3 días antes, o cuando le dijeron: Pablo, te van a quitar la cabeza. Yo creo que Pablo dijo: ¿y por qué no lo hacen de una vez? Para mí la muerte es ganancia, porque me voy a encontrar con mi Señor. Pero para nosotros muchas veces una crítica de una vez nos destruye. Qué triste, mi hermano, que un señalamiento te quite el deseo de predicar el evangelio. Qué triste, mi hermano, que una burla te desanime, cuando otros en verdad, ni siquiera porque los asesinen, dejan de predicar el evangelio. Mi hermano, yo siempre digo, aquí en nuestro país estamos de vacaciones los creyentes. No nos persiguen por ser cristianos, no nos persiguen para matarnos por predicar el evangelio.
Por mucho nos señalan o nos cierran una puerta en la cara y no pasa de ahí. Pero qué triste que te avergüences solamente porque te hacen burlas. No te avergüences, porque es justicia. Porque necesitamos nosotros predicar el evangelio, nos es necesario confesarlo. ¿Por qué? Mire, acompáñeme allí en ese mismo capítulo de Mateo, capítulo 10, versículo 34, nos dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Vemos ahí que el Señor ya nos advierte que van a haber enemistades aún en nuestra propia familia, una disensión, un diferente sentir. Nuestra familia, probablemente su familia, sus padres, sus hijos, hermanos, familiares, no entienden el sentir que tienes. Y no es obviamente obligarlos, no, es orar al Señor por ellos, es presentarles el evangelio para que un día ellos también tengan el sentir. Necesitamos confesar el evangelio, necesitamos confesar a Cristo Jesús. Pero sigamos leyendo, mire lo que nos dice el versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Mis hermanos, encontramos aquí que aún necesitamos negarnos a nosotros mismos. ¿Negarnos a qué? A la vergüenza. Mi hermano, que muchas veces nosotros en el mundo no nos dio vergüenza decir una grosería, no nos dio vergüenza decir chismes, no nos dio vergüenza estar en cantinas o cosas de esas, no nos dio vergüenza, porque ahora sí te vas a avergonzar de lo bueno, de lo que edifica, de lo que bendice, de lo que tu familia necesita. ¿Por qué te vas a avergonzar de llevar bendición a tu casa? No te avergüences. Todo lo contrario, aquí niégate a ti mismo, niégate a la vergüenza, niégate muchas veces al orgullo, que muchos dicen: yo para qué le voy a predicar a ese si ya no se convierte. Niégate al orgullo, niégate a la vergüenza. Neguémonos nosotros mismos, mis hermanos. Necesitamos predicar el evangelio. ¿Por qué necesitamos predicar el evangelio? ¿Por qué necesitamos confesarlo? ¿Por qué necesitamos no avergonzarnos? ¿Por qué usted y yo debemos estar orgullosos de estar en Cristo? ¿Por qué debemos estar orgullosos de estar en el evangelio? Acompáñenme allí en segunda carta de Pedro 3:9. Segunda carta de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi hermano, nosotros necesitamos predicar el evangelio porque aquellos que están sin Cristo necesitan ser salvos. Ellos necesitan ser salvos, tu familia necesita ser salvo. Eso quiere decir, mis hermanos, que el predicar el evangelio es saciar nuestra necesidad de ayudar a los demás, de llevar salvación. Predicar el evangelio es saciar la necesidad de salvación de la humanidad. Ese es el propósito por el cual el Señor nos ha llamado a ser sacerdotes, mi hermano, para que mostremos sus maravillas, para que presentemos el evangelio. Esto no quiere decir que usted solamente le va a decir a la gente: venga a la iglesia, venga a Cristo y nunca más se vuelve a enfermar. No, mi hermano, porque es una mentira. Nosotros como creyentes nos hemos enfermado. No es estar con Cristo para no enfermarse. No es estar con Cristo para tener dinero. No es estar con Cristo por el éxito físico o material terrenal. No, es estar con Cristo porque necesitamos ser salvos, y un día el reino de los cielos estará allí abierto para todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús en sus vidas y no se avergonzaron. Porque donde nos avergoncemos, mis hermanos, donde neguemos a Cristo, donde neguemos el evangelio, el Señor me dice y te dice: no eres digno de mí. No eres digno de estar conmigo, no mereces entrar al reino de los cielos. Y es triste, mi hermano, que probablemente usted haya llevado 40, 50 años en el evangelio, o aún más. Muchos dicen: nací en cuna cristiana, y te avergüenzas del evangelio. El Señor tenga que decir: no te conozco, no puedes entrar, te avergonzaste de mí. Qué triste, ¿no? Es necesario que nosotros nos paremos en el lugar donde el Señor nos colocó, porque el Señor ha tenido
paciencia con tu familia. El Señor ha tenido paciencia con la humanidad. Y si todas estas cosas están pasando en este año 2020, es para que usted y yo tomemos la iniciativa de decir, oiga, no importa, mi vecino no sé si mañana muera, pero no lo voy a dejar ir sin que predicarle el evangelio. Que nosotros, mis hermanos, tengamos en nuestra mente. Yo quiero que le invito a que se imagine todas esas personas que durante este año han muerto sin Cristo. ¿Cuántas cantidad de personas han muerto sin Cristo? Y probablemente tuvimos la oportunidad de predicarles, pero la vergüenza no nos dejó, pero la pena no nos dejó, el qué dirán no nos dejó. Probablemente tú diciendo hay que predicar el evangelio, pero qué vergüenza. Y el otro allá en su casa diciendo, ¿quién vendrá a predicarme el evangelio? Mi hermano, hay personas que están esperando que vayas y les prediques de Cristo. Hay personas que están esperando que vayamos y les demos una palabra de aliento diciéndoles, no importa si vivimos, no importa si morimos, pero que estemos con Cristo Jesús. Ese es el gran privilegio, estar con Cristo y un día poder disfrutar del reino de los cielos. Y que tú digas, oiga, fui útil en la tierra para ganar almas, fui útil en la tierra para predicar el evangelio. Y para predicar el evangelio en el cual estás, no necesitas tener un montón de estudio, necesitas el deseo de ir, necesitas el deseo de hacerlo, necesitas las ganas, la pasión por las almas, ver la gran necesidad que veía Jesús, como ovejas que no tienen pastor. Así que mis hermanos, tenemos en este momento el privilegio de hacerlo. Ve y predica el evangelio, que es bendición para tu vida y bendición para los demás. Y entendiendo esto, mis hermanos, no te avergüences del evangelio, pues es lo que el Señor nos ha dado para que el mundo se convierta, y de entre ellos nuestra propia familia, tu propia familia. El evangelio el Señor nos lo ha dado a nosotros, te lo ha dado a ti, me lo ha dado a mí, para que mi familia llegue a Cristo y un día podamos disfrutar como familia en el reino de los cielos. Así que la pregunta, mi hermano, es: ¿quieres ver a tu familia en el cielo? ¿Quieres ver a tu familia en el reino? ¿Quieres ver a tu familia con la bendición más grande de la salvación en sus vidas? ¿Y para ti qué significa el evangelio? ¿Vergüenza u orgullo? Mis hermanos, en estos momentos necesitamos valientes. Se necesitan obreros, más que nunca. Siempre se había predicado, se necesitan obreros, pero en este momento se necesitan aún más, porque no sé si tu vecino vaya a morir mañana, no sé si algún familiar tuyo en este momento está enfermo, pero predícale. Si tienes rencores, si tienen problemas familiares, reconcíliesen y predícale el evangelio. Hay que colocar prioridades, y la prioridad es la salvación de la humanidad. La prioridad es la salvación de tu familia. Entendiendo esto, mis hermanos, la invitación es esa: orgullosos del evangelio, párate, valiente, esforzado, y ve. Muchas veces peleando contra nosotros mismos, contra nuestra vergüenza que nos da la carne, contra el orgullo, contra muchas cosas. Pero cumplamos el privilegio que el Señor nos ha dado de llevar su palabra por donde quiera que vayamos, por todas partes. No te avergüences, es un privilegio que tenemos como pueblo de Dios. Así que, mis hermanos, yo le invito allí, le invito que con su familia, si es posible, tómense de sus manos y vamos a orar en este momento pidiéndole al Señor que quite toda vergüenza, que quite todo miedo, todo temor, toda angustia, todo orgullo, todas esas cosas carnales y vanas que no nos dejan servirle al Señor. Yo le invito allí que, tomados de la mano, oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque eres tú, Señor, quien nos ha tenido paciencia. Nos has estado con nosotros en todo tiempo, en todo momento, Señor. Perdónanos. Dile allí: perdóname, Señor, si en algún momento me he avergonzado de tu palabra, Señor. Perdóname, Padre, si en algún momento he desaprovechado una oportunidad para predicar tu evangelio. Padre, fortalécenos, ayúdanos, Señor. La humanidad necesita de tu palabra. Y no te pedimos en este momento que envíes a otros. Te pedimos en este momento, Señor, síguenos enviando a nosotros,
Aquí estamos para servirte, aquí estamos para llevar tu palabra. Probablemente no tenemos mucho conocimiento, pero lo poco o lo mucho que tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, lo daremos a los demás. Conocemos un Dios de amor, un Dios de paciencia, un Dios de reconciliación, un Dios que no está lejos sino cerca, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor maravilloso. Por medio de tu Espíritu Santo, llévanos a aquellas personas cada día a predicarles el Evangelio. Todo el mundo está necesitado de tu palabra. Pero primero te pedimos, Padre, que coloques fortaleza en nosotros, que quites toda vergüenza, que quites todo miedo. Yo te invito allí, si es necesario, arrodíllate delante del Señor y pídele en este momento, quita vergüenza, quita miedo, quita temor. En el nombre de Jesús hay libertad para predicar tu evangelio, Señor maravilloso. Es un privilegio que queremos tomar, es un privilegio que no nos vamos a dejar quitar, es un privilegio, Señor, que vamos a ejercer cada día, porque sabemos que es para tu gloria, para el reino de los cielos, porque también sabemos que hay un premio, la corona de vida para aquel que permanece firme contigo. Padre Celestial, ayúdanos, danos sabiduría, danos entendimiento, no permitas que nunca más nos avergoncemos. Redargúyenos cada vez que haya temor. Levanta nuestro ánimo cada vez que haya vergüenza. Fortalece, Señor, cada día nuestros pensamientos, nuestra vida espiritual, Señor maravilloso. Ayúdanos, Señor maravilloso. Hoy nos duele el corazón de tantas personas que han muerto sin ti y probablemente nunca oramos por ellos, precioso Señor. Perdónanos si no hemos hecho el trabajo como tiene que ser. Perdónanos si no hemos cumplido con la tarea que nos has encargado, Señor. Sabemos, Señor maravilloso, que eres tú quien convierte los corazones. Nosotros solamente somos mensajeros de tu palabra. Perdónanos si no lo hemos hecho. Pero en este momento nos levantamos como siervos tuyos y no vamos a desaprovechar oportunidad para decirle al mundo: Cristo te ama. Para decirle a mi familia: Cristo te ama. Para decirle a mis vecinos: Cristo murió por ti. Cristo te ama, te está esperando, como aquel padre espera al hijo pródigo, siempre con los brazos abiertos, sin importar cómo venga. Padre Celestial, ayúdanos, guíanos. No permitas, precioso Señor, que tu evangelio, Señor maravilloso, se quede solamente, Señor, para aquellos que conocen, sino que para aquellos, Señor maravilloso, que te necesitan en verdad, Padre Celestial. Porque sabemos que tú has venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, precioso Señor. Nosotros ya estamos contigo, te hemos recibido en nuestro corazón. En este momento clamamos por aquellos que están en esos hospitales. Clamamos por aquellos que están enfermos en sus casas, de diferentes enfermedades. Clamamos por aquellos. Y en este momento yo le invito que no pidas por sanidad nada más. Pide por lo más importante, que reciban a Cristo en sus corazones. Padre, ante ti están. Toca sus vidas, toca sus corazones, Señor. Conviértelos, Señor. Convéncelos de pecado, justicia y juicio, Señor maravilloso. En tus manos, Señor maravilloso, estamos y sabemos que nos vas a usar. Aquí están tus siervos, aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo, para declarar las maravillas que haces, las maravillas que vas a hacer. Gracias te damos por este gran privilegio. No me avergonzaré, dile, porque es poder de Dios, porque es un privilegio. Gracias, Señor, lo confesaremos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora es tiempo de dar. Malaquías 3:10 nos dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En palabras de hoy, la Biblia nos dice: traigan todos los diezmos al templo. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, derramaré una bendición tan grande que no habrá suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme en la prueba. En nuestro hogar hemos sido testigos de cómo esta palabra es verdadera y se hace realidad en nuestras vidas.
Desde el inicio, cuando nos casamos, nos hicimos el propósito de ser fieles a Dios y hemos podido experimentar cómo Dios es fiel, cómo Dios cumple sus promesas, cómo Él hace su parte. ¿Tú estás dispuesto a hacer la tuya? Ahora es tiempo que te dispongas para dar con alegría lo que le pertenece a Dios. En pantalla podremos ver a continuación las cuentas de la iglesia en la cual puedes depositar tus diezmos y tus ofrendas. Dios les bendiga. ¡Qué bien! Te quedaste hasta el final. Recuerda nuestros devocionales. De lunes a jueves a las 6 de la tarde. Recuerda nuestros cursos. Todos los viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. ¿Y hay algo para los niños? Claro que sí. Todos los sábados a las 4 de la tarde tenemos devocionalitos para nuestros hijos. No te lo puedes perder. Bye. Love, love, love. Yeah, we don't always live what we believe.